¿Te imaginas descubrir qué sucede con tu conciencia en las primeras 3 horas tras dejar tu cuerpo físico? Edgar Cayce, el psíquico más documentado de América, reveló detalles asombrosos sobre este proceso en más de 14,000 lecturas registradas, transformando todo lo que creía saber sobre la muerte, el más allá y el viaje del alma. Sus visiones desafían las ideas convencionales y ofrecen una perspectiva única sobre lo que nos espera al cruzar al otro lado. ¿Alguna vez has sentido curiosidad o temor por lo que ocurre cuando tu corazón deja de latir? La mayoría vive con incertidumbre ante este enigma, pero las lecturas de Cayce brindan una claridad sorprendente sobre las primeras horas en las que el alma transita de lo físico a lo espiritual. En este relato, compartiré 3 descubrimientos impactantes de sus visiones que cambiarán tu forma de entender la muerte, la conciencia y lo que aguarda a cada uno de nosotros más allá de la vida terrenal. Edgar Cayce, desde su sencilla oficina en Virginia Beach, Virginia, entró en estados de trance profundo miles de veces, canalizando información que fue meticulosamente documentada por la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Sin embargo, nada preparó a su estenógrafa, Clatous Davis, para lo que registró en la lectura 574.914, donde Cayce describió con precisión lo que experimenta la conciencia humana justo después de la muerte física. Contrario a la creencia popular de que el alma se dirige inmediatamente hacia una luz, Cayce reveló que el proceso es mucho más complejo y fascinante, ocurriendo en lo que él llamó el periodo de transición. En la primera hora tras la muerte, la conciencia permanece conectada al cuerpo físico mediante un vínculo etéreo que Cayce denominó el cordón plateado. Este concepto, mencionado en textos antiguos y confirmado por sus lecturas, mantiene el alma anclada al plano terrenal mientras se prepara para su siguiente etapa. Imagina que te mudas de una casa a otra. No llegas instantáneamente a tu nuevo hogar. Hay un periodo donde organizas tus pertenencias, te despides y te preparas para el cambio. Esto es exactamente lo que sucede con la conciencia tras la muerte. Según Cayce, en la lectura 13.683, explicó que el alma entra en un estado de revisión, donde evalúa la vida que acaba de finalizar. Pero lo que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos es que esta revisión no es un destello dramático de la vida, como ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. Es un análisis sereno y detallado de las lecciones aprendidas, las oportunidades desaprovechadas y el crecimiento espiritual alcanzado. Este proceso permite al alma comprender el impacto de sus acciones y elecciones, preparando el terreno para lo que viene. La calma de esta revisión contrasta con las ideas populares, ofreciendo una visión de la muerte como un momento de introspección consciente, no de caos o juicio externo. En la segunda hora, según la lectura 20.671, comienza el periodo de liberación, donde el cordón plateado se disuelve gradualmente y la conciencia se desprende de las preocupaciones físicas. Durante esta fase, el alma percibe a los seres queridos que fallecieron antes, generando lo que Cayce llamó una conciencia de reencuentro. Este momento es profundamente transformador, ya que el alma empieza a reconectar con su verdadera naturaleza, spiritual. Pero lo que cambia radicalmente nuestra comprensión de la muerte es que durante esta segunda hora, el alma aún puede comunicarse con los vivos, no a través de palabras o apariciones físicas, sino mediante una conexión directa. Di olma e olma, lo que Cayce denominó conciencia del corazón. Esto explica por qué tantas personas sienten la presencia de seres queridos fallecidos o reciben señales y mensajes tras su partida. Según Cayce, estas experiencias no son producto de la imaginación ni del deseo, sino comunicaciones espirituales, auténticas que ocurren durante este periodo crucial. Un ejemplo conmovedor es el caso de Sarah Henderson, registrado en los archivos de la RE, cuando su esposo falleció en 1943. Ella sintió su presencia con tal intensidad que pudo percibir su estado emocional e incluso recibió orientación sobre asuntos prácticos. La lectura 1472 confirmó que su esposo se comunicaba con ella durante su transición, ofreciendo consuelo y cierre para ambos. Este fenómeno resalta la profundidad de los lazos espirituales que trascienden la muerte física, mostrando que el amor y la conexión persisten más allá de lo material. En la tercera hora, según la lectura 254-68, el alma enfrenta un momento decisivo en lo que Cayce llamó el periodo de selección. Aquí, no hay un juicio externo de un ser divino, sino una evaluación interna basada en la preparación espiritual y las necesidades kármicas del alma. Durante esta hora, la conciencia accede a los registros akáshicos, descritos por Cayce como el libro de la vida que guarda cada pensamiento, acción y experiencia de todas las encarnaciones del alma. Lo fascinante es que esta revisión no es aleatoria. El alma examina patrones, relaciones y lecciones específicas que son relevantes
para su próximo paso en el desarrollo espiritual. Es como si un estudiante revisara su historial académico, antes de elegir su siguiente curso, enfocándose en sus fortalezas, debilidades y lo que aún necesita aprender. La lectura 294.189 relata el caso de un alma que, Trask, decidió entre reencarnar inmediatamente para resolver deudas kármicas o permanecer en el reino espiritual como guía para otras almas, una elección tomada en esta tercera hora. Este proceso transforma nuestra visión de la muerte, de un evento pasivo a un acto consciente donde el alma ejerce plena autonomía sobre su viaje espiritual. Tras estas 3 horas, el alma entra en el periodo de ajuste, que puede extenderse desde días hasta años en tiempo terrenal, dependiendo de su desarrollo espiritual y apego a lo físico. Según la lectura 14.721, las almas con fuertes ataduras materiales, como posesiones o relaciones, permanecen más tiempo en una dimensión cercana al plano físico, llamada el umbral, donde liberan gradualmente esos apegos. Por el contrario, las almas que cultivaron conciencia espiritual a través de la meditación, la oración y el servicio transitan rápidamente hacia dimensiones superiores. Case enfatizó que la forma en que vivimos nuestra vida física influye directamente en nuestra experiencia de muerte. Cuanto mayor sea nuestra conciencia espiritual, más fluida y hermosa será nuestra transición. Este principio práctico nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias moldean no solo nuestra vida, sino también nuestro paso al más allá. Las enseñanzas de Case van más allá de describir el proceso de la muerte. Ofrecen una guía para vivir con mayor propósito y prepararnos conscientemente para esa transición. En la lectura 37.444, reveló que durante el periodo de ajuste, el alma comienza a comprender su verdadera identidad espiritual y su propósito a través de múltiples encarnaciones. Este proceso, que llamó conciencia expandida, permite al alma percibir su conexión con otras almas conocidas en vidas pasadas, entendiendo el significado espiritual de sus relaciones, tanto las armoniosas como las desafiantes. Un ejemplo notable es el caso del Dr. Wesley Ketchum, uno de los primeros seguidores de Case. Tras su fallecimiento, la lectura 57.564 mostró que su alma estaba explorando su misión a lo largo de varias vidas, incluyendo su rol en la difusión del trabajo de Case. Desde el reino espiritual, Ketchum continuó apoyando la sanación y la expansión de la conciencia, demostrando que la muerte no termina nuestro servicio a la humanidad, sino que lo transforma en una nueva expresión. Este concepto redefine la muerte como una continuación del propósito espiritual, no como un final abrupto. Pero hay algo aún más sorprendente en la lectura 11.585. Case explicó que durante el periodo de ajuste, las almas pueden influir en el mundo físico mediante un fenómeno que llamó magnetismo espiritual. No se trata de fantasmas o apariciones, sino de la capacidad del alma para atraer circunstancias y personas que promuevan el crecimiento espiritual de los vivos. Un caso documentado es el de Anna Campbell, quien, tras fallecer en 1934, guió a su hija hacia su futuro esposo a través de eventos aparentemente casuales. La lectura correspondiente reveló que la conciencia de Anna operaba desde el reino espiritual para asegurar que las lecciones kármicas y el crecimiento de su hija se desarrollaran según un plan divino. Esto explica por qué muchas personas experimentan coincidencias significativas o reciben ayuda inesperada tras la pérdida de un ser querido. Según Case, estos eventos no son accidentales, sino actos deliberados de asistencia espiritual desde el más allá, impulsados por lazos de amor y servicio. Este descubrimiento resalta la interconexión entre los vivos y los fallecidos, mostrando que los lazos espirituales persisten a través de las dimensiones. Case también describió una estructura de asistencia espiritual en el más allá, detallada en la lectura 26.289. A las almas que alcanzaron un alto grado de desarrollo espiritual durante su vida terrenal se convierten en guías o ángeles guardianes, formando consejos espirituales que supervisan el desarrollo y la protección de las almas encarnadas. Estos consejos operan según leyes universales de evolución espiritual, asegurando que cada alma reciba las experiencias necesarias para su crecimiento. El caso de Tommy Henderson, registrado en los archivos de la ER, ilustra este sistema. Cuando este niño de 7 años enfrentaba una enfermedad grave, su abuela, fallecida 2 años antes, comenzó a aparecer en sus sueños, dándole instrucciones específicas sobre hierbas curativas y cambios en su dieta. La lectura 35.641 confirmó que la abuela guiaba a Tommy desde el reino espiritual, y al seguir estas indicaciones, combinadas con las recomendaciones físicas de Case, el niño se recuperó completamente, sorprendiendo a sus médicos. Este caso demuestra cómo las conciencias de los seres queridos fallecidos pueden colaborar con sanadores espirituales
para facilitar la curación y protección de los vivos. Otro hallazgo revelador, según la lectura 1947-3, es que las experiencias de las primeras 3 horas tras la muerte están profundamente influenciadas por las prácticas espirituales mantenidas en vida. Las almas que practicaron meditación, oración y estudio espiritual logran una transición consciente, manteniendo plena claridad y control durante el proceso. Estas almas incluso pueden asistir a otras en transición, formando una red de apoyo espiritual que trasciende dimensiones. Por el contrario, las almas que vivieron enfocadas exclusivamente en lo material, sin desarrollar creencias espirituales, experimentan lo que Case llamó confusión espiritual, necesitando asistencia de almas más avanzadas para adaptarse a su nuevo estado. Por eso, Case insistía en la importancia de la preparación espiritual a lo largo de la vida, no solo en el momento de la muerte. Las prácticas diarias como la meditación y el servicio a los demás generan un impulso espiritual que facilita una transición fluida hacia una conciencia más amplia. La consistencia de estas revelaciones a lo largo de miles de lecturas, durante más de 4 décadas, es lo que las hace tan extraordinarias. Ya fuera que Case hablara de almas recientemente fallecidas o de espíritus antiguos, los mismos principios espirituales emergían una y otra vez. Según sus lecturas, la muerte no es un final, sino una graduación, un paso de un aula de aprendizaje espiritual a otra. Las primeras 3 horas representan un examen final donde el alma evalúa sus lecciones y elige su próximo nivel de educación spiritual. En la lectura 136-18, Case explicó que el miedo a la muerte proviene de memorias de transiciones difíciles en vidas pasadas, no de un peligro inherente al proceso. Por ello, fomentaba prácticas como la meditación, la oración y el servicio, que no solo enriquecen la vida física, sino que aseguran una transición pacífica y consciente. Estas enseñanzas tienen implicaciones prácticas profundas. Si es enfrentando la pérdida de un ser querido, las lecturas de Case ofrecen consuelo al confirmar que su conciencia continúa y que los lazos del amor trascienden la muerte física. Si reflexionas sobre tu propia mortalidad, ya sea por enfermedad, edad o simple curiosidad, estas visiones proporcionan una guía para prepararte conscientemente, transformando el miedo en una expectativa de crecimiento espiritual. En la lectura 6023, Case describió ejercicios específicos llamados meditaciones de preparación para la muerte, que permiten separar la conciencia de las sensaciones físicas mediante estados profundos de meditación. Al practicar esta separación en vida, las almas desarrollan la habilidad de mantener la conciencia durante el tránsito de la muerte. El caso de Sarah Mitchell, documentado en la lectura 1523-7, muestra este principio en acción. Tras años estudiando las enseñanzas de Case y practicando meditación diaria, Sarah eligió conscientemente el momento de su partida durante una enfermedad terminal. Su familia relató que se volvió serena y lúcida, dedicando sus últimas horas a dar orientación espiritual a sus hijos y nietos, antes de transitar pacíficamente, justo como lo había predicho. Este nivel de preparación consciente representa, según Case, el mayor logro espiritual, abordar la muerte como una ceremonia, the graduation, no como un desconocido temido. Las enseñanzas de Case son especialmente relevantes en una cultura que a menudo evita hablar de la muerte hasta que es inevitable. En la lectura 5749-3, explicó que el miedo a la muerte en Occidente surge de la desconexión con nuestra naturaleza espiritual durante la vida. Cuando la existencia física se convierte en la única realidad que reconocemos, la muerte parece una aniquilación total, en lugar de una transición espiritual. Case enseñó que las prácticas espirituales regulares, como la meditación, la oración, el servicio a los demás y el estudio de principios espirituales, despiertan gradualmente la conciencia a su naturaleza eterna, transformando la experiencia de la muerte de un final temido a un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Para quienes buscan desarrollar su conciencia espiritual, las lecturas de Case ofrecen una guía clara sobre prácticas que apoyan tanto el crecimiento en la vida terrenal como una transición consciente al momento de la muerte. La Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach continúa preservando estas lecturas, haciéndolas accesibles a cualquiera que desee profundizar en la comprensión de la conciencia, la muerte y el desarrollo espiritual. Lo notable de las revelaciones de Case es su alineación con investigaciones modernas sobre experiencias cercanas a la muerte y estudios de la conciencia. Científicos como el Dr. Raymond Moody, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte, han documentado miles de casos que sorprendentemente coinciden con las descripciones de Case sobre la supervivencia de la conciencia tras la muerte física. Esta consistencia entre las lecturas de principios del siglo XX y la investigación contemporánea sugiere que la muerte no es el fin de la conciencia, sino una transición hacia un estado más amplio de existencia. Al explorar estas ideas, es
Crucial entender que la intención de Case no era generar miedo, sino ofrecer claridad y preparación para una de las transiciones más significativas de la vida. Sus lecturas enfatizan que la muerte es tan natural como el nacimiento, y que las almas que viven con conciencia espiritual, compasión y servicio experimentan la muerte como una hermosa graduación, no como un desconocido aterrador. Los documentados que hemos explorado son solo una muestra de la sabiduría que Case canalizó sobre la conciencia, la muerte y el desarrollo espiritual. Sus lecturas completas, disponibles en los archivos de la R, ofrecen perspectivas aún más profundas sobre la naturaleza de la existencia del alma y su evolución espiritual. Ya sea que busques consuelo tras una pérdida, preparación para tu propia transición, o simplemente curiosidad sobre la conciencia más allá de la muerte. Las enseñanzas de Case brindan una perspectiva documentada que ha inspirado esperanza y comprensión a millones en todo el mundo. Estas revelaciones nos invitan a vivir cada día con mayor propósito, amor y conciencia espiritual, sabiendo que nuestro viaje trasciende la vida física. Pero hay algo más que Case destacó sobre cómo prepararnos para este proceso. En la lectura 6023, describió ejercicios específicos que permiten a las almas practicar la separación de la conciencia de las sensaciones físicas mientras están vivas. Estas meditaciones, conocidas como preparaciones para la muerte, entrenan al alma para mantener la claridad durante el tránsito final. Al dominar estas técnicas, las almas pueden incluso influir en el momento y la forma de su partida, colaborando con sus guías espirituales para asegurar que su transición sirva a Meir Bean. Esto no implica un control forzado sobre la muerte, sino una cooperación consciente con las leyes espirituales naturales. El caso de Sarah Mitchell, registrado en la lectura 1523-7, ilustra este principio. Tras años de práctica espiritual, Sarah enfrentó su enfermedad terminal con serenidad, eligiendo el momento exacto de su partida y usando sus últimas horas para impartir sabiduría a su familia. Su transición fue un testimonio del poder de la preparación consciente, mostrando que la muerte puede ser un acto de amor y claridad. Las enseñanzas de Case también abordan la ansiedad cultural hacia la muerte, particularmente en Occidente, donde a menudo se evita el tema hasta que es inevitable. A diferencia de las tradiciones orientales, que enfatizan la preparación para la muerte como parte integral de la vida, la cultura occidental tiende a verla como un tabú. Las lecturas de Case actúan como un puente entre los buscadores espirituales modernos y la sabiduría antigua sobre el morir consciente. Al reconectar con nuestra naturaleza espiritual, podemos transformar la muerte en una transición anticipada, no en un final temido. Este enfoque práctico nos anima a integrar prácticas espirituales en nuestra vida diaria, no solo para mejorar nuestra existencia terrenal, sino para asegurar una transición fluida al reino espiritual. Case insistía en que cada práctica espiritual, por pequeña que sea, contribuye a un impulso espiritual que nos lleva hacia una mayor conciencia. Este impulso no solo facilita la transición en la muerte, sino que enriquece nuestra vida presente, permitiéndonos vivir con más autenticidad y propósito. La relevancia de estas enseñanzas radica en su capacidad para ofrecer consuelo y dirección en un mundo donde la muerte sigue siendo un misterio para muchos. Al entender que la conciencia continúa y que los lazos del amor persisten más allá de lo físico, podemos enfrentar la pérdida con esperanza y la propia mortalidad con valentía. Las lecturas de Case nos recuerdan que cada alma está en un viaje de desarrollo espiritual que no termina con la muerte, sino que se expande hacia nuevas dimensiones de existencia. Este conocimiento transforma no solo cómo enfrentamos la muerte, sino cómo elegimos vivir cada día, con un enfoque en el amor, el servicio y la conexión espiritual. Al abrazar estas prácticas nos preparamos no solo para una transición consciente, sino para una vida más plena y significativa. Las revelaciones de Case sobre las primeras 3 horas tras la muerte no solo iluminan el proceso de transición, sino que nos desafían a reconsiderar cómo vivimos. Su mensaje central es que la preparación espiritual durante la vida moldea profundamente nuestra experiencia de la muerte. En la lectura 1947-3, explicó que las almas que practicaron meditación, oración y estudio espiritual experimentan una transición consciente, manteniendo plena claridad y control. Estas almas pueden incluso asistir a otras en su transición, formando una red de apoyo espiritual que cruza dimensiones. Por el contrario, quienes vivieron enfocados en lo material, sin cultivar creencias espirituales, enfrentan confusión espiritual, al morir necesitando ayuda de almas más evolucionadas para adaptarse. Esta distinción resalta la importancia de las prácticas espirituales diarias, que generan un impulso espiritual que facilita una transición fluida hacia una conciencia expandida. La consistencia de estas ideas, a lo largo de miles de lecturas, durante más de 4 décadas, es lo que hace que las enseñanzas de Case
sean tan poderosas. Ya fuera que hablara de almas recientes o antiguas, los mismos principios emergían en la muerte es una graduación, un paso de un aula espiritual a otra. Las primeras 3 horas son un examen final, donde el alma evalúa sus lecciones y elige su próximo nivel de aprendizaje. Según la lectura 136-18, el miedo a la muerte surge de memorias de transiciones difíciles en vidas pasadas, no de un peligro inherente. Por eso que abogaba por prácticas como la meditación, la oración y el servicio, que no solo mejoran la vida física, sino que aseguran una transición pacífica. Estas enseñanzas tienen implicaciones prácticas para todos nosotros. Si estás enfrentando la pérdida de un ser querido, las lecturas de Case ofrecen consuelo al confirmar que su conciencia continúa y que los lazos del amor trascienden la muerte. Si reflexionas sobre tu propia mortalidad, sus visiones proporcionan una guía para prepararte conscientemente, transformando el miedo en una expectativa de crecimiento espiritual. En la lectura 6023, Case escribió ejercicios específicos, como las meditaciones de preparación para la muerte, que permiten separar la conciencia de las sensaciones físicas. Estas prácticas entrenan al alma para mantener la claridad durante el tránsito final, permitiendo incluso influir en el momento de la partida en armonía con las leyes espirituales. El caso de Sarah Mitchell, documentado en la lectura 1523-7, muestra cómo, tras años de práctica, ella eligió conscientemente su momento de transición, ofreciendo paz y sabiduría a su familia. Este nivel de preparación representa el mayor logro espiritual en abordar la muerte como una ceremonia de graduación. Las enseñanzas de Case son un puente entre la sabiduría antigua y los buscadores modernos, especialmente en una cultura que evita hablar de la muerte. En la lectura 5749-3, explicó que el miedo a la muerte en Occidente surge de la desconexión con nuestra naturaleza espiritual. Cuando la vida física es la única realidad que reconocemos, la muerte parece un fin absoluto. Sin embargo, al practicar la meditation, el servicio y el estudio espiritual, despertamos a nuestra naturaleza eterna, transformando la muerte en un nuevo comienzo. La Asociación para la Investigación y la Iluminación preserva estas lecturas, ofreciendo acceso a esta sabiduría a quienes buscan comprender la conciencia y la muerte. Sorprendente. Las visiones de Case coinciden con investigaciones modernas, como las del Dr. Raymond Moody, sobre experiencias cercanas a la muerte, reforzando la idea de que la conciencia sobrevive y se expande tras la muerte. Al cerrar esta exploración, es importante recordar que las revelaciones de Case no buscan generar miedo, sino ofrecer claridad y preparación para una transición significativa. La muerte es tan natural como el nacimiento, y las almas que viven con compasión y conciencia espiritual la experimentan como una hermosa graduación. Los casos documentados son solo una muestra de la vasta sabiduría de Case, disponible en los archivos de la ARE, que ofrece esperanza y dirección a millones. Ya sea que busques consuelo, preparación o curiosidad, estas enseñanzas transforman cómo enfrentamos la muerte y cómo vivimos cada día. Al abrazar estas ideas, podemos vivir con mayor propósito, amor y conexión espiritual, sabiendo que nuestro viaje continúa mucho más allá de la vida física.